Bueno, todo empieza cuando, prácticamente en el final de mi etapa en B8, cuando presenté algunos temas que después fueron de Rata, entre ellos, no sé, Romper Hechizo, Callejero. Y Roldán me dijo que si esperaba que tocáramos eso en B8, se estaba loco, porque no había cómo tocarlo, ¿no?, técnicamente en ese momento, y que estaban buenísimos los temas, pero que no veía la posibilidad de poderlos hacer en B8. Después, bueno, lo de B8 terminó. Pero bueno, a partir de ahí yo creo que logré, B8 también de alguna forma fue el final de un montón de experiencia en mi vida, que de alguna manera terminó de redondear un concepto de lo que tenía que ser un grupo, o cómo armar un grupo, o lo que quería yo para un grupo. Y creo que bueno, que a partir de ese concepto empezó la idea de Rata, que en realidad empezó también con un poco la idea de irme de Argentina, ¿no? O sea, realmente las cosas en Argentina estaban bastante feas en el aspecto de que no había muchas posibilidades, digamos, el heavy metal estaba muy mal visto, estaba como que nadie te daba nada, nadie estaba dispuesto a emprender, y bueno, nada, yo grabé unos de estos temas, algunos de estos temas que te estoy diciendo, con la idea de irme con algo para algún lado. No tenía muy claro, se suponía que podía ser Londres porque había unos contactos de una gente, amigos en común que tenían algunas líneas que podían presentar, pero tampoco estaba muy claro. Ahora bueno, se hace ese demo, y para hacer ese demo hablo con Gustavo, con Robert, hablo con Julie, Ruth, hablo con Rodolfo Cava, que bueno, que en realidad estaba tocando con Gustavo, y creo que Civil en ese momento, Norcas o algo por el estilo, estaban formando algo. Y hacemos un demo, o sea, ese demo. La verdad que el demo da un resultado muy interesante, ¿no? O sea, de alguna manera nos indica y nos sorprende un poco, ¿no?, que estaba pasando algo con esa música y con lo que estábamos viviendo en ese momento. Hablamos con Gustavo y ahí, digamos, es como que decimos, ¿qué pasa si intentamos algo con este material? Y armamos una banda, y bueno, desde ahí salió, digamos, lo que sería la idea de Rata, que después empezó a formar de la mano, ¿no?, de meses y de ensayos, y de la llegada de Guillermo, de Sánchez, de la llegada de Sergio Bordichevsky también. Y a partir de ahí, bueno, fueron 2 años de ensayos hasta dar el primer concierto. Y entonces yo asistí a esas grabaciones. La verdad que fui un par de veces y vi cómo fue la grabación del demo. Y bueno, ahí lo conocí a Walter, hasta que Gustavo fue y me hizo todo la onda, digamos, ¿no?, que esto que cuenta él, que le fue diciendo, de entrar a la banda. Y un día nos juntamos en el famoso departamento ese, y bueno, y Walter me propone formalmente lo que ya había hablado con Gustavo, ¿no?, esto de entrar como segunda viola. Y yo venía, además de tocar en la banda que yo tocaba antes, que era WC, también tocaba Guillermo Sánchez el bajo, y Saúl era el cantante de esa banda, que además Gustavo tocó con Samardide, cantaba en WC, que fue cuando después armaron B8, era como dice, estábamos todos ahí, todo hervía, ¿no? Nos cruzábamos a las noches. A las noches. A las noches. Nunca de día. Y bueno, y recuerdo que esa banda ya sonaba bien, tocábamos, hacíamos covers de Defenders of the Faith, de Judas, y los tocábamos, pero cuando lo conocí a Walter, para mí era otra música, él tocaba otra cosa, es como dice Gustavo, para mí la música era un riff, y terminaba ese riff, empezaba otro riff, y se contaba hasta 4, y de repente, cuando tuve que sacar, por ejemplo, Rompe el Hechizo, que fue de los primeros temas, ese estaba, sí, Rompe el Hechizo estaba en el demo, o sea, no lo entendía.
pero no lo entendía y le decía, pero ¿y cuándo empieza la vuelta? Y Walter me miraba y me decía, y empieza acá. Y pero ¿cuándo termina? Y termina acá, me decía. O sea, no eran de 4. Y le digo, pero ¿y dónde? ¿Cuál es el riff? ¿O dónde está el shake? ¿Cómo? Es música, me decía, loco, es música. Hace la, y tocaba la guitarra y yo miraba y digo, a mi guitarra le faltan esas notas, ¿viste? Entonces la verdad que me costó, si bien yo ya tocaba y estaba equipándome y Julio Morano, que era el guitarrista de WC, era un adelantado de la época también. Total. Y tocaba muy bien, nunca había visto algo semejante. Y además Juli y estos volaban y yo estaba como un escalón más abajo. Así que me costó meterme en los ensayos. Recuerdo los primeros ensayos que Walter me escribía, además, o sea, así me decía, do, re, mi, re, o sea, con palabras, no con notas. Era muy cómico, y me decía, loco, andá y practicá en tu casa, y yo me volvía loco, no dormía, y de a poquito, bueno, fui enganchando un poco la vuelta, y los primeros ensayos medio como que miraba, y además, y no había la infraestructura, me acuerdo que era muy cómico, porque Gustavo rompía, no palos, no rompía parches, rompía las baterías que estaban, entonces los ensayos eran de horas y horas y horas y horas que nos tenían que echar de donde estábamos, porque teníamos un lugar que ahí en el Bajo Flores que compartíamos con una banda que se llamaba Sabotaje en esa época, y que eran los pibes del barrio que tenían una sala y le copábamos la sala y ensayábamos, pero 6, 7 horas que nos decían, déjenos tocar un rato, y en esas 6, 7 horas se rompía, por ejemplo, un tom de la batería, entonces, bueno, pongamos esto y se rompía un fierro, entonces atémoslo en una silla y se rompía el bombo, entonces para el tom que estaba del coso lo poníamos de bombo y le poníamos cosas para que no se le mueva y era tocar y yo... Una vez con los palos de una silla, o sea, me quedé sin palo y rompí Le una arrancaba silla una pata. y tocaba con los palos de la silla, era tal las ganas de tocar y la fuerza de que eso iba a ir para adelante que nada nos detenía. Y eso, ¿no? Muy convencido. Walter siempre fue un tipo que además tenía como mucha determinación y muy convencido de lo que quería, de lo que iba a suceder con la banda. Pareciera que desde el primer momento en que nos juntamos ya hubiese sabido lo que iba a pasar. Y el primer contacto con Walter fue justamente acá en la casa de él, a poquitas cuadras, en el Bajo Flores. Éramos vecinos. Y cuando viene este contacto por medio de Federico, de este cantante, de este amigo, voy a la casa de Walter y ahí es donde yo llevo mis teclados, nos juntamos a tocar y digamos que me interesó, ¿no? Me gustó mucho los temas que estaba armando, más que nada esto que fue después Magos, Espadas y Rosas, entonces era muy interesante el lugar que había, ¿no? Para desarrollar los teclados dentro de una banda que venía capaz de un disco más heavy metal, como era el primer disco. Y fue maravilloso, la verdad que nos pusimos a tocar. Yo vengo de una escuela clásica, así que me gustaba mucho todo ese tipo de armonías y de cadencia diatónica que tenían los temas que me estaban mostrando. Y fue casi instantáneamente, ahí en esa semana, ir a la sala de ensayo a tocar junto a toda la banda. Éramos callejeros, de ahí sale la canción, éramos callejeros, pero puros callejeros antes de Rata también, ¿no? O sea, digamos, todo lo que se vivió en la calle, y éramos realmente muy unidos y éramos bastante, como decís vos, pandilleros y todo lo que se te pueda ocurrir que podía tener una banda de rock, ¿no? Alrededor suyo. Yo creo que, siempre digo que si conocías a Rata en el 86, o sea, más o menos por mediados del 86-87, bien se podía pensar de estos chicos no llegan ni a la esquina porque, o sea, algo le puede pasar en cualquier momento, de cualquier aspecto, ¿no? O sea, las vinculaciones eran absolutas con el submundo de todos los aspectos y nosotros nos salimos de un cofrecito, ¿no? De un día para el otro a conquistar el mundo. O sea, nosotros venimos o sea, Rata es una banda del Bajo Flores que tuvo convivencia con todo lo que tiene el Bajo Flores, ¿no?
desde el AMPA, de la droga, las chicas y todo lo que quieras llamarle malo, o sea que para nosotros era parte de nuestra vida, y lo seguimos viendo como una parte de nuestra vida, ¿no? No lo vemos como una etapa mala, sino como una etapa que tuvo que ser, y de la que por suerte pudimos salir vivos, porque podíamos no haber salido vivos. Por lo tanto creo que eso nutrió muchísimo, digamos, de realidad a nuestra vida, ¿no? O sea, no somos una banda que inventa una postura o inventa un lenguaje o hace que habla de una forma, ¿no? Esto es una realidad vivida a cada paso y estamos orgullosos de haberlo vivido y es más, lo recordamos con mucha alegría y con mucho cariño toda esa época. Yo creo que es una de las cosas que hizo que Rata sea una banda real, realmente. Había mucho descontrol, los 80 fueron extremadamente descontrolados, ¿no? O sea, creo que después de... ¿Quién fue que dijo el que vivió en los 80 y puede contarlo? Sí, somos los sobrevivientes, pero bueno, en el medio del mambo, se mamea, ¿no? Uno, ¿qué va a hacer? ¿Viste? El mambo. Está buena, la verdad, me gustó. Uno se... Así. Pero sí, era eso, era una cosa que la música nos salvó, porque nos dio un motivo en la vida, a diferencia de todo lo que miramos para atrás y quedaron en el camino, no están, que desgraciadamente son un montón. Claro. SIDA arrasó con un montón de gente. A la hora de tocar había que rescatarse también, ¿no? Pero la música nos rescató, indudablemente nos rescató, y el tener o sea, por más mambo, lo que fuese, teníamos un objetivo claro y definido que era ir para allá, y teníamos una orejera de cada lado y para allá íbamos, ¿no? Pero todo estaba rodeado de un halo de mucha oscuridad. A eso me refiero. Y ahí era la época de Saúl Branch. Yo entro para presentar el primer disco. Entro para presentar Rata Blanca 1. Entro a tocar los temas del primer disco, pero con teclado, que no tenían teclado muchos temas, solo algunos tenían teclado. Y fue con Saúl, digamos, todo, no recuerdo bien, pero creo que más de un año de estar de gira con Saúl, una época muy linda, muchos shows, viajábamos, era ensayar todo el tiempo. Nosotros ensayábamos acá en el Bajo Flores, no sé, 6 horas por día, todos los días, desde las 2 de la tarde hasta las 6, 7, 8. Y éramos muy amigos y era muy lindo, ¿no? Compartir los ensayos, después de los ensayos irnos, no sé, Apocalipsis, que era el bar de nuestro manager, y entonces como que convivíamos mucho y trabajábamos en serio mucho también, ¿no? O sea, nos divertíamos mucho y laburábamos mucho. Fue una linda etapa, éramos todos muy jóvenes y fue con mucho entusiasmo, una época con mucho entusiasmo, mucho desafío. Nosotros ensayábamos en el bajo, en una sala de un amigo, Roberto Gaia, un gran amigo nuestro de toda la vida, esa parte de nuestra vida, ¿no? Que fue muy importante también porque era dueño de las salas y realmente nos aguantó muchísimo, porque no era la época de vacas gordas todavía, digamos, ¿no? Hacíamos nuestros pequeños negocios, pero todavía no ganábamos dinero y muchas veces, bueno, nos tenían que financiar, ¿no? Algunas cosas todavía. Y a partir de una etapa, bueno, las cosas empezaban a funcionar mejor, estamos en esta sala, y en esta sala tocaba Marcelo Michel, en una banda que se llamaba Ataque, una banda de hard rock muy buena, que funcionaba muy bien, pero que bueno, no tuvieron la suerte de poder, digamos, trascender, y quizá acaeció el desgaste interno de ellos antes de poder dar los primeros pasos importantes. Bueno, a través de Marcelo, bueno, él estaba al dato, ensayábamos sala de por medio, y bueno, hablábamos y nos contábamos cosas, y realmente era un guitarrista muy bueno, era un guitarrista realmente muy bueno. Había hecho un disco con Helion, con una banda que había sacado su disco, y
me comenta de que, bueno, cuando yo estoy hablando de que los problemas que teníamos con Saúl, los problemas con Saúl que eran problemas casi generacionales, ¿no? Saúl, digamos, era un músico, una persona tenía 10 años más que nosotros, más o menos. Nosotros vivíamos una realidad muy diferente a la de él. Él tenía su familia, su trabajo, no podía vivir nuestra dinámica. O sea, y eso se empezó a notar arriba del escenario, por eso, digamos, en algún momento se tuvo que tomar esta decisión, porque era como que nos quedábamos con Saúl en el lugar o seguíamos para adelante, ¿no? Y en esas conversaciones que teníamos, bueno, Marcelo me habla de Adrián, me dice, mira, un cantante que canta muy bien la onda esta, tiene un registro muy bueno, bueno, lo vas a conocer y bueno, nada, pedí el teléfono, quedamos con Adrián y encontrarnos y bueno, lo fui a ver a la casa, hicimos una primera reunión, Adrián estaba como medio asustado, o sea, porque tenía que ingresar a una banda que ya estaba llenando teatros y que se suponía una responsabilidad, ¿no? Él, digamos, tenía algunas cosas que estaba haciendo puntuales, pero que no tenían una magnitud, digamos, de una banda en ascenso tan grande como el momento ese de Rata. Veníamos de meter el sueño a la gitana, ¿no? O sea, en la radio. Entonces, bueno, él muy prudentemente empieza a hacer las primeras pruebas en el grupo, a ver cómo podía adaptarse, ¿no? Bueno, obviamente la prudencia duró poco porque a partir de que se presenta con Rata empiezan a haber giras y su vida cambia totalmente, ¿no? O sea, de ser una persona que vivía en su casa normalmente todos los días, o sea, pasó a ser un músico de rock que hacía giras un mes, ¿no? Y con sus consiguientes conflictos bueno, que también superó, por suerte, familiares, ¿no? Y esas cosas, bueno, nada, fueron forjando la formación, digamos, Adrián nos daba mucha más seguridad a nosotros sobre el escenario. Habíamos encontrado un cantante que tenía las aptitudes necesarias, ¿no? para poder cantar las canciones de Rata. Y de alguna manera yo lo exploté al máximo, porque creo que Adrián no sabía que cantaba como canta, ¿no? O sea, que cantaba muy bien, pero bueno, tampoco se exigía tanto, yo lo exigí mucho. Y lo exigía a puntos de que él no estaba acostumbrado ni sabía que lo podía lograr. Y realmente es una de las cosas que más, digamos, valoro es su entrega, ¿no? O sea, su confianza. Su confianza siempre, ¿no? Desde ese momento hasta hoy, él tiene una confianza musical conmigo muy importante, donde puedo hablar abiertamente lo que tengo en la cabeza y que lo busca y lo encuentra. Y después ya entra Adrián, cuando se empezó a armar, a darle forma a Magos, Espadas y Rosa, Adrián empezó a venir a ensayar. Me acuerdo que nos fuimos con Walter a buscarlo a Lugano, Adrián era de Lugano, yo soy de Soldati, Walter de Bajo Flores, y nos fuimos por intermedio de un amigo que nos contó que había un cantante, y nos fuimos un sábado a la tarde con Walter a buscarlo a Adrián a Lugano, y ahí nos conocimos con Adrián. Y esa semana ya, bueno, vino Adrián, empezó a venir a ensayar y empezó a cantar directamente los temas de Magos, Espadas y Rosa, que ya estaban casi todos listos, todos armaditos. Sí, lo bajo, no voy a poder. ¿Cómo no vas a poder? Estábamos en ensayos. Y me dijo, bueno, nosotros en una gira, y nos íbamos de gira al sur, teníamos 8 conciertos. Y digo, no voy a poder, me bajo porque no... Me agarró como un miedo escénico antes de subir, de salir de gira. Me dice, no seas boludo, loco, escuchá, me dice, probá, date la oportunidad, mirá que el tren pasa una vez, y Bueno, lidié con eso, vine, lo charlé con mi mujer, porque todo era un cambio de vida, ¿no? Para mí. Yo tenía que salir de gira, de golpe, dejar la familia, era complicado. Y bueno, dije, bueno, tripa corazón,
lo intenté, y yo creo que está bien, la decisión fue acertada porque de ahí más cambió todo en mi vida, ¿no? Fue toda una vorágine después, de golpe aparecer en un teatro por primera vez, cosa que nunca había logrado, grabar un disco, salir de gira por muchos días. Fue difícil, pero a su vez fue fructífero y aparte, por otro lado, tuve una experiencia nueva. Sí, el primer show que yo subo al escenario con Rata fue el octubre, 6 de octubre creo que fue, del 89, Federación de Box. Recuerdo algunos flashes de cosas que sucedían, ¿no? Recuerdo que había una apuesta, se había jugado una apuesta entre el sonidista y la producción, que yo no iba a poder afrontar el desafío de bancarme el show. Aparte era todo, o sea, se presentaba como el nuevo cantante, venía Saúl, que era altísimo, y venía un enano así, 1,60 m, que lo iba a reemplazar y todo el mundo decía, ¿y este de dónde salió? Y ya había una apuesta de la producción por el sonidista, que alguien decía que yo no iba a soportar todo el show, y qué sé yo. Y yo recuerdo que había mucho nerviosismo en el ambiente, digamos. Ellos estaban más nerviosos que yo porque yo era inconsciente de lo que estaba pasando. Me iban a meter en un escenario, yo no sabía ni cuánta gente había, yo sí recuerdo que tenía las letras porque no me las acordaba todas. Y había, en la Federación de Box había una bolsa de boxeador y todos iban y le pegaban piña a la bolsa, pero le daban a esa bolsa y digo, muchachos, cálmense, o sea, era toda una cosa muy adrenalínica. Y estaba lleno, la Federación de Box estaba lleno, y había, se cortaba, digamos, el aire con un cuchillo, ¿no? Y fue un show alucinante, no me olvido más. O sea, los 2 primeros temas para mí fue una guerra, porque era mucha cosa todo junto, y casi difónico de los nervios hasta que me acomodé, y al tercer tema y la gente empezó a cantar los temas que del primer disco, y yo ahí me la vi. Cuando vi que tenía el apoyo de la gente dije, bueno, es acá, es la mía, ¿no? Y la verdad que fue, no me olvido más, fue fuertísimo, y fue el primer show que recibí plata en mi vida. Fue buenísimo, terminamos de tocar y vino y me pagaron, ¿no? Y me compré botas con esa plata, año 89. Y ahí, creo que después vino la gira del sur, también una locura total, al sur en micro, hicimos como 7, 8 conciertos, o 9, no me acuerdo exactamente, y de vuelta, venidos del sur, ya estábamos grabando, prácticamente en medio de la gira estábamos grabando, en el estudio de Mario Sanguinet, en Billinghurst. Tengo mezcladas las fechas por ahí, ¿no? Sí tengo el recuerdo de venir de la gira del sur y ya al toque teníamos que tocar en el ópera, en el Teatro Ópera, y con la puesta en escena del primer disco, ¿sí? El castillo detrás, que verlo era, digamos, fuerte, ¿no? Para mí era, yo estaba en el teatro mirando la puesta en escena y me tenía que ver desde el otro lado, ¿no? Por primera vez yo iba a estar en un Teatro Ópera en calle Corrientes, y ellos también. Me acuerdo que Rowell, sentado al lado mío, me dijo, ¿no te das cuenta cuando vamos a estar? Yo le digo, no, realmente no. Para mí era todo muy inconsciente, todavía no había caído en el zapato de decir, mirá donde estoy subiéndome, y en tan poco tiempo, creo que habían pasado 3 meses, 4 meses, el disco se hizo muy rápido. Magos y Espadas se grabó muy rápido. Había mucha avidez por sacar este disco de parte de la compañía y se hizo todo muy rápido. Ya después de aquel primer ópera, todo cambió, todo fue grandioso, ¿no? Empezó a salir televisión de por medio, o sea, explotó todo, e incluso me acuerdo que Mujer Amante no iba a hacer el corte, de hecho no lo fue, no lo queríamos como corte de difusión, era la balada y era un tema casi de relleno, y nada, sucedió lo que sucedió, ¿no? La gente lo pedía y la compañía presionaba y hasta que salió y pues, pasó todo eso que pasó. Creo que las primeras canciones fue justamente La Leyenda y Mujer Amante. O sea, estaban predestinadas, creo que desde el primer día a que fuera un éxito, ¿no? Nos pusimos a laburar justamente creo que La Leyenda y Mujer Amante, ¿no? Toda esa parte, a empezar a armonizar, a orquestar, sobre todo La Leyenda, ¿no? Que era muy... tenía mucho a ir armónicamente como para hacer un lindo trabajo.
fueron esos dos temas que fueron los primeros. Sí, la letra Mujer no amante no estaba, y no recuerdo si alguna letra más, pero cuando entró Adrián ya la banda estaba muy sonando. Creo que Adrián le puso la voz que necesitaban esos temas, ¿no? Esa composición, y las cantó de taquito. O sea, Adrián entró y era como que era el disco para él, ¿no? O sea, estábamos ensayando y Adrián cantaba, primeros ensayos, y se dio naturalmente. Creo que esa época se dio naturalmente todo. Son cosas que suceden en la banda, que tiene que suceder cierta magia, cierta gente, cierto momento, ciertas canciones, cierta conducta de laburo. Y creo que bueno, por algo Mago Cepaz y Rosa marcó esa diferencia, ¿no? Porque se dio, creo que, de un montón de cosas todas juntas. Todo lo que es el laburo, todo lo que la magia de lo que éramos en ese momento, los 6 que estábamos en ese momento, y fue como muy natural, creo, todo. O sea, fue con laburo y naturalmente, ¿no? Y la venida de Adrián fue como que era para él. Cuando entró, cantó los temas y los cantaba sin ningún problema, sin ningún drama del tono, de nada. La grabación del disco de Mago Cepaz y Rosa fui prácticamente a cantar, casi no estuve en el proceso de grabación, porque ellos ya venían tocando y grabando bases. Entonces yo creo que ocupé un par de días de estudio. Me recuerdo de haber cantado en una sala muy chiquita, el estudio era bastante grande, pero fue bastante rápido también, ¿no? Porque ellos ya venían con las bases hechas, yo me sumé a grabar todas las canciones, que eran pocas en realidad, es un disco de 7 temas, 8, y había acústicos, había instrumentales, o sea que lo mío era bastante rápido, y a mí me costaba mucho asimilar, escucharme en una grabación. Si bien yo había grabado algunas cosas, esto era mucho más pro, ¿no? Había una producción detrás, Walter siempre era muy exigente, igual tenía que cantar varias veces algunas cosas o repetir algunas otras, y fue muy... Me acuerdo bien haberle dicho a Walter, che, flaco, le decía yo, voy a figurar en el disco. O sea, mirá vos lo que era el pensamiento del tipo que siempre había querido grabar un disco y darle el gusto a mis viejos de decirle, mirá, grabé un disco y está mi nombre. Entonces yo, igual te pensé, sí, boludo, ¿cómo vas a estar en el disco? Se está grabando. No, pero no, sí, el nombre cantar. Porque para mí era todo muy, digamos, rápido y novedoso, ¿no? O sea, yo todavía no había caído en la cuenta que yo era ya el cantante de Roatán. Y me costaba asumirlo, ¿no? O sea, estaba de gira, grababa un disco, pero todo lo que pasaba alrededor era muy rápido, muy fuerte, muy veloz. Las oficinas, salir de gira, ir a una de golpe, no pegar durante tantos años, no haber pegado una compañía discográfica y de golpe encontrarme en Polygram hablando, firmando contrato, hablando con los directivos. Para mí era todo un mundo nuevo, entonces costaba asumir todo eso. El disco, el proceso fue, por lo menos la parte mía fue muy linda, fue muy divertida. Yo había tenido la oportunidad de escribir y creo que fue un evento para mí histórico poder escribir una canción justo que fue la que marcó de alguna manera a la banda, Mujer Amante, y de verdad que ver la tapa y vernos en la tapa y tener el disco en la mano. Recuerdo que cuando fuimos a la disquera, que nos dieron un disco a cada uno, para mí todo se acababa cuando agarré el disco y lo tenía en la mano y se lo llevé a mi vieja, porque ese era el metido ya, llevárselo a mi vieja. O sea, mirá, acá está. Mis viejos toda la vida querían que yo grabara un disco. Y ahí lo había logrado a los 30 años. El proceso de las canciones de Mago Cepaz y Rosas fue largo, pero fluido. Walter ya tenía muy claro. De hecho, no son muchas canciones que hay en el disco, no son 7 nomás. Pero Walter ya tenía muy clara la composición y todo, y los solos y el armado de los solos. Entonces, las cosas se hacen muy fácil cuando tenés a 4 o 5 personas con el mismo objetivo y sin discutir nada y simplemente pensando en ese objetivo, ¿no? Que eso fue lo que siempre tuvimos en común, los integrantes que estuvimos en Rata, siempre, ¿no?
más allá del liderazgo de Walter, ¿viste? Indiscutible o no, yo no lo discuto porque sabemos quién es y bueno, el objetivo era llegar a un punto como banda y eso se logró. Fue muy fácil, estábamos convencidos de a dónde queríamos llegar. La grabación fue en el mismo estudio que hicimos el primer disco, en Buenos Aires Records, en el barrio de Palermo, con el mismo técnico, Mario Sanguinet, un tipo, un capo. Nada, entramos muy ensayados al estudio, fue todo bastante rápido, precisamente por eso que estamos muy ensayados todos. Y bueno, con muchas expectativas. Walter ya tenía muy claro cómo era, no se reformaron mucho las canciones, a no ser El Camino del Sol, puede ser algunas cosas, pero Walter, el día que vino con La Leyenda del Mago, la tenía de punta original, así que no se modificaron mucho. Y fue como todo el disco, pensarlo como orquestal, ¿no? Empezar a orquestarlo. Si La Leyenda estaba en mí, era bueno empezar a jugar con las cuartas. Eso le daba como una orquestación clásica, ¿no? Ponerle los violines laburando con cuartas y resolviendo. Y después venía una parte de coros, que había un arreglo, digamos como la segunda parte de la primera estrofa. La Leyenda tenía eso, ¿no? De que estaba orquestada de una manera, digamos, tomándolo académicamente clásico, ¿no? De una forma de la música clásica, ¿no? La orquestación con los violines y los coros. Después, Mujer Amante tenía su órgano muy básico. Alguna cuerdita que iban pasando. Como que era una canción muy simple que la magia la tuvo de lo que era el tema, ¿no? Y su melodía, su letra. Después teníamos, ¿qué le seguía? El beso de la bruja, ¿no? El beso de la bruja, que era un tema... con esas partes de melodía, ¿no? Con la guitarra que la doblábamos con los teclados. Hacía todo ese desarrollo, digamos, tomado, ¿no? con un concepto académicamente clásico. Haz tu jugada era un tema que me gustaba mucho porque había un duelo entre guitarra y teclado. ¿No? Tenía un solo de órgano Hammond, un órgano que tenía en esa época que imitaba el Hammond, que estaba muy bueno. Y entre guitarra y teclado que era muy interesante. Después, Días Duros. Días Duros, ese tema me encantaba, o sea, el comienzo en vivo era cuando empezaba con el teclado.
Día Duro era un tema en vivo que me gustaba mucho. Mirá, La Leyenda y Mujer Amante fueron los hits, pero Día Duro era uno de los temas que también más me gustaba de Magos. El Camino del Sol, cuando hago la introducción de teclado, Camino del Sol tenía su desarrollo con las escalas menores armónicas. ¿No? Tenía esa onda arabesca de utilizar con escalas menores armónicas. Y bueno, cuando hice la introducción del Camino del Sol, me acuerdo que tenía un Yamaha DX7, un teclado de Yamaha típico de esos años 80, y tenía una función que tienen todos los teclados, como este que es moderno, pero también lo tiene, que se llama portamento. Y ahí usé para esa introducción un portamento, cuando hacía la subida. De forma manual, en vivo, que era el efecto que... Y eran las primeras experimentaciones con el MIDI, ¿no? De usar los portamentos y el MIDI con los teclados. Típico de... Había nacido todo eso en los 80. Y eso es lo que utilicé para la introducción del Camino del Sol. Fue de Mujer Amante, ¿no? O sea, muy loco porque fue una canción que ni siquiera estuvo en el... Nosotros teníamos cierto prurito, aunque éramos fanáticos de la Rainbow, ¿no? Y de tantos músicos heavy que eran excelentes baladistas, teníamos ese prurito también. Entonces, cuando hacemos la canción, son esas cosas que salen cuando no la buscas, ¿no? Justamente, porque cuando la quisimos buscar y la quisimos repetir no funcionó. Cuando escuchamos Mujer Amante, no recuerdo si, creo que Saúl no llegó a cantar Mujer Amante, estoy casi seguro que Saúl no llega a cantar Mujer Amante. De cualquier manera, en lo personal, yo con Saúl me saco el sombrero, ¿no? Tanto como con Adriano. Pero te quiero decir, no se trata de una disputa, digo que lo de Saúl fue glorioso porque al margen, pero tuvimos un problema en el primer disco y el cantante que estaba se cayó y se caía el disco. Y Saúl, que había estado un año antes con nosotros, lo llamamos y al otro día se apareció en el estudio a cantar Rata Blanca, ¿no? Pero bueno, nosotros éramos pendejos muy descontrolables, era más grande y en ese momento se notaba un poco eso y no pudo seguir el tren, digamos, Saúl, en ese momento, ¿viste? Y apareció Adrián con una voz mágica, ¿no? Con el mix ese entre lo rockero y la voz popular, ¿no? Justamente, así que apareció en serio. Y flasheamos todo porque muchos también eran muy fanáticos de John Lynn Turner, ¿viste? Te digo, muy fanáticos de la Rainbow. Y cuando aparece Mujer Amante y Adrián la canta, todos sabíamos que esa canción tenía algo. Pero mirá qué negado que estábamos, que ni siquiera la sacamos como simple difusión. Como simple difusión sale La Leyenda y Días Duros. Después la gente, bueno, viste, los hits. A veces no la queremos tocar y la queremos poder tocar igual. Y a veces no la quisimos tocar y no la tocamos. Era la última presentación que íbamos a hacer en Ritmo de la Noche y Marcelo nos pidió que tocáramos La Leyenda y no queríamos tocar La Leyenda, queríamos tocar otra cosa, mostrar otra parte. Mujer Amante, perdón. No queríamos tocar Mujer Amante, queríamos mostrar otra parte, no queríamos tocar lo mismo que veníamos tocando y queríamos, o sea, y salimos donde dijimos que sí, salimos con Callejero, que era una versión que duraba 12 o 15 minutos, donde en el medio hacemos un intervalo y hacemos un popurrí de canciones clásicas de Beethoven y de Deep Purple y todas esas cosas. Entonces hacía muy largo y bueno, eso obviamente no cayó bien a la producción del programa y hubo un par de problemillas, pero bueno, logramos hacer lo que queríamos hacer.
Y a Magos, Espadas y Rosas lo recuerdo siempre como el mejor disco de Rata. Para mí es el preferido. O sea, siempre lo fue, ¿no? Siempre fue el disco que, como estamos hablando, que se juntó en un montón de cosas y que tuvo esa tranquilidad justamente musical de poder trabajarlo, de poder grabarlo tranquilo, de poder arreglarlo bien y de tener esa magia de los temas. Y es un disco que, bueno, yo es el disco preferido mío de Rata. Los temas creo que son todos maravillosos. Un disco de 7 temas nada más, muy cortito. Y que cada uno tiene lo suyo y lo recuerdo de la mejor manera. Lo recuerdo como una parte fundamental de mi vida también, ¿no? Porque fue el disco que nos lanzó a toda esta maravillosa carrera. Si bien el primer disco había dado unos pasos muy importantes, el segundo fue como el que hizo desarrollarnos como número 1 en Argentina y después trasladar todo eso internacionalmente. Y todo eso gracias a Magos, Espadas y Rosas. Algunas veces lo volví a escuchar y sí, me di cuenta que es un discazo, muy orgulloso de haber estado en Magos, Espadas y Rosas. Espadas, mirá, yo iba caminando por Cabildo con mi chica, que hoy es mi mujer, y paso por una disquería y siento pam, 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 y le digo, mirá, loco, ¡están tocando nuestra canción! Y hago 2 cuadras y había una disquería, ¿viste? Y siento pam, 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 pam. Digo, no puede ser, loco. Sí, y hice 3 cuadras y ahí ta 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 ta. Ahí dije, guau, ¿qué está pasando? Y fue así, de la noche a la mañana. O sea, para nosotros no fue de las 8 de la mañana. Habíamos empezado en el 85 y estábamos en el 89. Pero lo habíamos planeado así, no sé cómo decirte, estaba escrito, muy loco. Pero fue como paulatino, yo lo viví, o sea, si bien hubo un momento, no sé si hubo un momento de quiebre, obviamente fue en este disco, ¿no? Magos, Espadas y Rosas, pero no es que de repente la banda explotó, fue creciendo, porque No, la pero verdad, creo que el crecimiento es exponencial. O sea, sí, pero ya el primer show había 500 personas. Sí. O sea, ya cuando subimos al Teatro Luz y Fuerza, yo particularmente, y vi que el teatro estaba lleno, dije, ¡fua! Y al mes y medio subimos al Teatro La Salle y vi que el teatro estaba lleno, y dije, ¡wow! Y después, o sea, fue por eso digo, fue gradual. Si el primer show ya estaba repleto, el segundo también, el tercero también, en el cuarto, al 10º show estábamos grabando el primer disco. Pasa que, bueno, en esa época había menos canales de difusión musical. La Rock and Pop, el programa que tenía Mario también en esa época, con Bobby y con Lalo, y el que tenía Berea con Nagui, que después había uno en Radio del Plata que se llamaba Cuero Pesado con Manuel Aguilera, pero... No, pues ya no estaba en el 85, Manuel Aguilar, estaba un poquito antes, no mucho. Sí, pero era como los primeros, ya cuando escuchabas tus temas más o menos en la radio, y cuando nació también la Rock and Pop y se empezó a mover un poco más el rock, es como que ahí también yo sentí que crecía más la historia del rock, ¿no? Para mí fue, como lo sentí yo, fue así, o sea, venía una curva así de franco ascenso, pero en un tiro se disparó y por 3-4 años éramos los bichos. Compositivamente, digamos, siempre tuve el problema de que me gusta mucho diferentes músicas, que quizás no son muy compatibles, o sea, entre el sonido Accept o Judas y el sonido Rainbow, digamos, hay una brecha importante, ¿no? Que hace que más en esa época no fuese muy fácil, ¿no? de compatibilizar. Por lo tanto, quizá cuando empezamos con Rata teníamos un perfil, digamos de 2 guitarras, éramos como más
más inclinado a heavy metal. Quizás si hubiésemos estado, no sé, en Estados Unidos, hubiésemos incursionado más en el metal que lo que se hizo después, ¿no? Con Magos de Paz. Pero bueno, todos saben que, ¿no? Digamos, mi mayor influencia fue Richie Blackmore siempre, o Deep Purple, y yo creo que, bueno, se jugó un poco con esa primera intención o esa primera forma de hacer música que tiene el primer disco, que era como más metal, ¿no? O sea, donde no había teclado, donde éramos 2 guitarras nada más, y donde después de alguna forma empezamos a tratar de abrir, ¿no? el panorama musical, haciendo canciones que salieron como El Sueño de la Gitana, que ya tenía una tendencia bastante diferente a Romper Hechizo, ¿no? Donde, digamos, Romper Hechizo la gente nos comparaba con Helloween, por decirte algo, y después El Sueño de la Gitana está más cerca ya de un hard rock más parecido al de Rainbow. Yo creo que se fue generando eso, y creo que, bueno, que Magos, Espadas y Rosas es una etapa donde hay muchísima inspiración musical, donde yo estoy escuchando bastante música clásica, escucho mucho Vivaldi, escucho mucho Mozart y Bach, donde se nota mucho, ¿no? En el disco, donde los arreglos de guitarra son extensos y desarrollados, ¿no? Y tiene que ver obviamente con la línea, con una línea Rainbow. Hay cosas que se despegan, como la leyenda del mago, que realmente no está para el lado Rainbow, sino quizá para el lado de una música más actual de los 80, que tenía que ver con bandas que fuesen como, no sé, como Rising Force o Alcatraz también, o bandas que estaban más relacionadas con el rock melódico o con el metal melódico, o el power metal, que también se le decía en ese momento. Entonces, bueno, salió un disco muy interesante porque es un disco que tiene 7 canciones, de las cuales una es instrumental, y es un disco que ha vendido fortuna. O sea, ese disco, bueno, tiene 2 canciones que son obviamente un símbolo de Rata en todo el mundo, como La Leyenda y El Amante. Yo creo que son esas etapas, ¿no? De inspiración, o que confluyen muchas cosas. El grupo estaba bien, o sea, internamente, nuestro entorno estaba trabajando en los lugares que necesitábamos, había un apoyo de la compañía, grabamos con mucha conciencia este disco, con una producción que no era normal para ese momento, que fueron como 800 horas aplicadas al disco, porque había habido un arreglo con Mario Sanguinet, que era el dueño de Buenos Aires Records en ese momento, y era parte de la producción. Entonces confluyó en un montón de cosas, en donde ya también la misma estética de la tapa llamó muchísimo la atención. Creo que son esos momentos grandes, ¿no? Que tiene el grupo y que quedan.